las opciones son bien limitadas. Poner impuestos a estas alturas, ¿y sobre qué? Sobre ventas. Va a aumentar el IVA, va a aumentar el impuesto sobre la renta, cuando lo que necesitan las empresas es liquidez para ver. Ahora lo importante, para ver cómo se mantiene en el negocio. Ya estaríamos haciendo mucho como país si los empresarios un esfuerzo, parece tener un esfuerzo denodado por mantener el empleo. Ahora, pero ¿qué pasa con los subsidios a la energía eléctrica que estamos prestando para pagarlo y el préstamo va a cubrir 2, 3 meses más, nada más? ¿Qué pasa con el subsidio al gas? ¿Qué pasa con el subsidio al agua? Es decir, todo eso deberíamos de quitárselo como carga al Estado. Pues definitivamente los subsidios tienen que ser aunque para suba la inflación por sectores esto. vulnerables. Y ese es el otro problema, fíjate que no podemos hacer en política, no tenemos el área fiscal para hacer política económica. Pero Banco Central no puede manipular, si vamos a creer en el enfoque monetario de la inflación, el Banco Central no puede hacer para fines prácticos nada para contraer, había dicho, la masa monetaria. Que los monetaristas dicen, ahí está la fuente de la inflación, y es entendible, y es una tesis, y es una, una corriente de opinión. Pero la inflación se ataca por otros medios. Se ataca con mayor producción, mayor productividad, ¿verdad? Eliminando el gasto dispendioso. Pero aquí lo que vemos nosotros en el gobierno es que siguen gastando como que tuviéramos situaciones normales. Entonces, ni del lado fiscal ni del lado financiero tenemos muchas opciones nosotros. ¿Tampoco más préstamos, licenciado? Porque se habla de que ya los letes no fueron colocados. Lo que pasa, Rafael, que también usted tiene que ver en un continuo temporal, tiene que verlo como una visión de país. Y bueno, yo puedo entender al presidente de la República que ha dicho de que los subsidios se van a mantener hasta el 30 de mayo, pero el presidente de la República, la impresión que da, él quiere salir bien y necesita salir bien. Pero si es un problema de país, si lo deberían de entender los que tienen las pretensiones de gobernarnos o seguirnos gobernando, porque francamente si seguimos con estos, lo que yo le llamo, esconder el polvo bajo la alfombra. Nunca le hemos querido entrar en serio a la problemática fiscal. Hemos vivido una vida artificial, esa es la verdad. Y quizás ahí podamos tener un colchón porque hemos vivido más allá de nuestras posibilidades, entonces podemos comprimir el consumo y quizás no lo vamos a notar mucho. En vez de tener 3 celulares, los que andan con esos lujos van a tener que tener uno. Y los que pretendían tener un Mercedes-Benz, pues van a conformar con un Toyota, ¿verdad? Y los que todavía compran Hummer quizás se van a tener que conformar con un Willys, un Jeep. Entonces, el problema es serio, pues son problemas en cadena. No tenemos opciones en materia de política económica, como le decía yo, un plan de reactivación. Lo importante creo yo que va a salir el presupuesto a tiempo, pero hay que ver si va a tener contenido monetario ese presupuesto. Yo puedo elaborar un presupuesto que me dice voy a dedicar tanto al agro, tanto al sector vivienda, pero y si la economía sigue alicaída, ¿y de dónde alimento esos programas de gobierno? Lo que ha estado pasando con los hospitales. Lo que le digo es esa decisión que se tomó la semana pasada de dar luz verde para que se aprueben los presupuestos es una buena señal. Pero ese, como yo les digo, es una primera señal de un problema mucho más complejo que ya estaba planteado aunque no había emergido la crisis. Vamos a tener que replantear nuestro proceso económico también en el país, licenciado Vidal, como se habla de crisis de sistema, crisis del concepto neoliberal, crisis en el mundo, y que hay que replanteárselo en el país. ¿Cabe eso? Yo creo que sí, miren, lo que pasa es que también aquí los socialistas de nuevo cuño creen que con eso que está pasando, el capitalismo se derrumbó. Yo soy convencido porque yo he estudiado la historia del marxismo, he estudiado la historia del capitalismo, es mi profesión de economista, tengo que hacerlo. Y hemos visto la historia del capitalismo, la capacidad que tiene el sistema de autocorregirse. Lo que pasa es que a veces tenemos crisis prolongadas como en los años 30. Esta, por ejemplo, yo tuve una discusión hace un año con unos centros de investigación de aquí del país, le decía, mira, esta crisis no va a ser ni la siquiera como en los años 30, tal vez no en magnitud y profundidad, pero el fenómeno de la globalización ahora lo hace diferente. Las corrientes financieras fluyen con una rapidez pavorosa, impresionante. Y bueno, se ha tardado un poco que llegue a la economía real, pero ya llegó. Cuando usted me dice que proyectos aquí nuestros ya nos están realizando, lo que sí, no cabe duda, que nosotros tenemos que replantearnos también el esquema de regulación y supervisión de aquellos mercados que se los ha dejado a la buena de Dios, para decir una cosa, de veras que no debería mezclar a Dios yo con esto, pero así se dice en buen salvadoreño. Aquí ha habido reticencia, ha habido oposición sistemática, una tosudez que no tiene nombre.
cuando la Superintendencia de Competencia o la Defensoría del Consumidor hacen sus dictámenes y a veces se elevan sus juicios a la Corte Suprema de Justicia, allí salen los neoliberales a ultranza a criticar esas intervenciones del Estado que son necesarias. ¿Cuál es el problema que pasó con los subprime en los Estados Unidos? Falta de regulación. En el nombre del mercado, la magia del mercado, decía el presidente Reagan, que en paz descanse. Pero es que uno tiene que asumir ahí que todos somos unos ángeles, todos nos comportamos de acuerdo a principios éticos de los empresarios. Las cosas no funcionan así. Tiene que haber de parte del Estado una regulación, como decía el doctor Enrique Iglesias en la cumbre, que tampoco ahogue a los agentes económicos. Pues tenemos que aceptarla como una forma en que el Estado tutela los derechos de los consumidores y se hace cargo también para que las fuerzas del mercado funcionen lo más acercado a ese ideal. Política sectorial. Mire, económicamente hablando, ¿y es viable o usted ha dicho que no? Por supuesto, no, políticas sectoriales, por supuesto. Mire, en la NEP a veces ha venido reivindicando las políticas sectoriales desde la administración del presidente Cristiano. Lo que pasa es que ha sido solo en este gobierno. Aparte de las instituciones que ha creado, que fueron de decisiones fantásticas. Las políticas sectoriales han revivido, digamos, en la administración del presidente Saca. En los gobiernos anteriores uno podía aceptar que en la primera administración de Cristiana, la primera administración de Arena, pues todo era liberalizar. Entonces hablar de subsidios, de políticas sectoriales era como tabú, ¿verdad? En las siguientes administraciones se abandonó totalmente el agro. Ahora veo unos economistas ahí pontificando, es decir, rasgándose las vestiduras, pero sabemos nosotros que cuando fueron funcionarios públicos castigaron el agro, castigaron a la vivienda. Y ahora, por lo menos creo yo que ya entendieron, después de que la economía entró en serios problemas, de que estaban con políticas equivocadas. El neoliberalismo es una corriente, ¿verdad?, que se gestó ahí en los años 80 y que, digamos, en todas partes del mundo, aún en los países avanzados de Europa, como que penetró. Pero aquí en Centroamérica, en Costa Rica, no siguió los dictados del Consenso de Washington. Hubo otros países, nosotros sí fuimos alumnos predilectos del Consenso de Washington. Alumnos de veras aventajados. Y aquí había un coro de funcionarios públicos que se embelezaron con el sistema. Entonces, si usted me pregunta por la regulación de las cosas que tenemos que hacer nosotros, es ver que el mercado funcione, pero tampoco dejar a la ley de la selva, porque precisamente en estas circunstancias los sectores más vulnerables son los que sufren las consecuencias del hecho de que el Estado se haya retirado de funciones básicas, a las cuales no puede renunciar. Entonces, esos cambios se va a ver no solo aquí, sino a nivel internacional. Si todo el mundo anda hablando ahora, hasta el presidente de la... Pero hay otros elementos que van más allá, como las estatizaciones, lo que vemos en Argentina, de regresar los fondos de pensión al manejo público. Eso sería un retraso, y hay que mandarle mensajes contundentes a los dos lados, ¿verdad? Tanto a los de derecha, para ver cómo se rectifican aquellas decisiones que tomamos, y que la izquierda radical no vaya a creer que la solución está en volver al estatismo, porque este país jamás ha tenido los niveles de intervención que ha habido en América Latina. Ese fenómeno lo estoy estudiando yo, lo estoy poniendo en un libro. Que no vengan los izquierdistas a pensar que interviniendo todo así vamos a mejorar el sistema. Lo que van a hacer es reprimir más la actividad creadora de los empresarios, y muchos de ellos que siempre estamos haciendo invitaciones y creyendo que ellos siguen aferrados a la idea que tienen que trabajar por el país, pues sí los pueden asustar. Entonces, eso es lo peor que nos podía pasar. Porque una de las cosas que preocupan a la gente, especialmente a los agentes económicos, es que, digamos, en la eventualidad que llegara el frente, vengan con una oleada intervencionista, con impuestos confiscatorios, queriendo, digamos, excediendo ya los niveles de subsidios que han planteado estos gobiernos, y de dónde van a sacar los recursos, pues.